los ministerios de la iglesia, en capítulos 5 y 6. Y lo que Pablo está haciendo aquí, estamos viendo 8 grupos diferentes. Y la cosa es, lo que él está respondiendo, una pregunta: ¿cómo debemos ministrar a estos grupos? ¿Cómo debemos ministrar nosotros a estos grupos? Ya vimos las personas en la iglesia, cómo deberemos ministrar a las personas en la iglesia. Eso lo vimos, los hombres ancianos, los varones jóvenes, las hermanas ancianas y las jovencitas. Ahora vamos a ver otro grupo. ¿Cómo debemos ministrar a las viudas en la iglesia? Ya vimos que debemos ministrar a las personas como si eran nuestra familia, ¿se recuerdan? Somos familia en Cristo. Y extiende esto, pensando en esto, debemos ministrar uno al otro como familia. Ahora entra el tema de las viudas. ¿Por qué no nos ponemos de pie para leer este texto? Comenzando en verso 3. 1 Timoteo capítulo 5, verso 3. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos, para que con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, esperará en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee por los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Verso 9. Sea puesta en la lista sola la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Padre, por el privilegio de congregarnos aquí, por la libertad que nos has dado aquí en este país, porque entendemos, Dios, que hay mucho de tu iglesia sufre en el mundo y tienen que congregarse en escondidas, pero aquí tenemos la libertad, Dios, y queremos aprovechar. Y te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos enseñe esta noche ese tema, Dios, tan práctica aquí. Tu corazón es grande para las viudas, es grande para tu iglesia. Danos tu corazón, Padre. Ayúdanos a ver este tema, las viudas, como tú las ves. Y también, Padre, ayúdanos para poner todo esto en la práctica. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Como les dije, estamos viendo el tema de cómo ministrar a las viudas en la iglesia. Versos 3 al 16. A través de las Escrituras, la Biblia habla acerca de las viudas. Cuidándolas no es algo nuevo para la iglesia. Aquí cuando Pablo está escribiendo, no es nuevo. Timoteo sabe que debe cuidar a las viudas. De hecho, en el Antiguo Testamento tenemos instrucciones y vemos que debe haber un cariño extraordinario para las viudas, un honor para las viudas. Noten Éxodo 22. Y hay muchos versos, pero les quiero compartir algunos. En Éxodo 22, verso 22,
Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamarán a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Esas son palabras de Dios. Claro que Él está pendiente de su iglesia, especialmente las viudas. Dios mismo, Él defiende las viudas. Entonces, ¿creen que es un tema importante? Claro que sí, claro que sí. Y debería ser una gran cosa para nosotros. Fíjense en Deuteronomio 10:18. Dice, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Es el corazón de Dios. Jesús igual, nuestro Señor y Salvador, Él mismo muestra ese corazón para las viudas. Fíjense en Lucas 7. En Lucas 7, comenzando en verso 11, dice la palabra, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Jesús va para Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Qué compasión tuvo Jesús con esta viuda? Y levanta a su hijo de la muerte. Es un milagro. Pero es muy claro la compasión, su amor, ese honor a ella. Dios revela su corazón muy claro en las Escrituras acerca de las viudas. Y lo hace porque quiere que tengamos nosotros ese mismo corazón como Él. Amén. Un corazón como Dios. Y lo bueno es que nos ha dado su Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos tener ese corazón? Pues con el Espíritu Santo. Te da ese amor para los otros, para los demás. Entonces eso nos muestra la dependencia que debemos tener siempre en Dios, dependiendo en su Espíritu, para que podamos estar pendientes de las viudas. O si no, podemos ver las viudas como no importante. Y estamos viendo muy claro que el corazón de Dios es para ellas. Un cuidado especial. Fíjense en Santiago. Igualmente Santiago, bajo la inspiración de Dios, escribe esto en capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Entonces aquí en este pasaje también tenemos más acerca de lo que dice la palabra acerca de las viudas. Y Pablo trata con dos tipos de viudas, y eso es lo que vamos a ver. Primeramente trata con las viudas ancianas. Eso es en verso 3 al verso 10. Las viudas ancianas. Y vamos a aprender varias cosas. Hay muchos detalles aquí, nos vamos a ir así despacio. 5 cosas o 5 maneras de cómo nosotros debemos ministrar. Nosotros, me refiero a la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, así es como debemos tratar con las viudas. Número 1, primero para las viudas ancianas, es darles respeto. El respeto se debe a las viudas. Lo vemos en verso 3, así inicia este pasaje. Fíjense en verso 3, honra a las viudas. La palabra honra significa mostrar respeto, mostrar cuidado, apoyar, tratarlas con gracia. Eso es lo que significa, tratarlas amablemente. Entonces, claro, mostramos respeto, pero va más lejos que eso, porque también esta palabra incluye las necesidades. Entonces estás apoyando, ¿verdad? Estás mostrando honor, pero por el contexto vemos que el honrar también es ayudar, soportar con las necesidades financieras. ¿Ok? Entonces cuando vemos de honrar las viudas, involucra el respeto, pero va más a lo más práctico, en emoción y en lo material.
¿Sí, sí me explico? De honrar implica todo eso. Y va a ser muy claro en el texto que tenemos una responsabilidad nosotros, la iglesia. Entonces, ¿quién es realmente responsable para las viudas por su cuidado en finanzas? ¿Cuál viuda califica para que reciba este apoyo? Buenas preguntas, y eso es lo que estamos aprendiendo. Pablo nos da la respuesta y nos da a nosotros buenas instrucciones. Pues Dios nos está dando instrucciones. ¿Cómo debemos ministrar a las viudas en la iglesia? Primeramente, ¿qué es una viuda? Si buscan en el diccionario, viuda es una mujer que ha perdido su esposo, que ha fallecido su esposo, ¿verdad? Es una viuda. Esa palabra interesante también significa robada o ha sufrido pérdida. También significa dejada sola. Dejada sola. Entonces, amplifica un poco más esa definición. No es solo porque el esposo falleció. Puede ser que el esposo la abandonó. ¿Ves? La dejó sola. Entonces, el rango crece más. Entonces, eso es algo interesante y es importante entender. Entonces, hay más viudas realmente de lo que pensamos. No es solo porque falleció el esposo, su esposo de ella. Y más en nuestros días, donde el divorcio es muy común, o también abandonar. De repente huye el esposo, ¿qué pasó? Huyó, la dejó sola. No hubo divorcio, solo se fue. Y queda una viuda. Queda una viuda. El que abandona a su familia. O qué tal un esposo que está encarcelado por muchos años y de repente queda sola, abandonada a la mujer. Califica como viuda. Entonces es algo, son instrucciones que realmente lo observamos hoy en día y más y más, más y más. Y fíjense, pero hay un requisito. Luego lo vemos en verso 3. Fíjense, honra a las viudas que en verdad lo son. Interesante. Entonces, ¿hay viudas falsas? Entonces, ¿que no eres una viuda o no? Pues aquí el texto nos da la pregunta, pues, entonces, ¿qué es en verdad una viuda? Y eso es lo que él va a explicar. ¿Quién es realmente una viuda? Y una de las cosas principales que estamos aprendiendo es esto. ¿Quién realmente? Porque dice ahí, en verdad lo son. De hecho, 3 veces aparece esa frase. Entonces es importante. En verso 5 se repite otra vez. En verdad es viuda. Y en verso 16 otra vez. Las que en verdad son viudas. Y eso es lo que Pablo describe. Porque tenemos una responsabilidad nosotros, la iglesia tiene una responsabilidad, entonces es muy importante saber cuál es realmente la viuda que califica recibir este apoyo. ¿Ves? Y qué bueno que tenemos esto, si no iba a ser mucho caos. A ver, y entonces eso es muy sabio lo que vamos a aprender, muy práctico. Fíjense, una viuda real, aquí dice, en verdad son viudas. Una viuda real puede ser una mujer que perdió a su esposo, pero no tiene familia que la puede apoyar. En esos casos, la iglesia entra. ¿Ok? Una viuda, puede haber una viuda. Ok, yo califico, dame apoyo, iglesia. No, es como time out, porque a veces muchos se acercan y no es así. Hay que ver qué son las calificaciones. Una es, primeramente, si realmente es viuda, bíblicamente para recibir apoyo, es que no hay familia, no hay nadie. No tiene sus hijos, no están ahí para ayudar, no hay familia que la pueda apoyar. Entonces eso es primero, eso es muy importante. En esos casos entra la iglesia y luego vemos más detalles. Fíjense, la segunda cosa, entonces primero hay respeto
Y número 2, vamos a ver acerca de responsabilidad. La responsabilidad para las viudas en verso 4. Fíjense, en verso 4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres. Entonces es la responsabilidad de los hijos cuidar por sus papás. Si hay una viuda, es la responsabilidad de los hijos y los nietos. Papás, compran este disco para enviárselos a sus hijos. Algunos ya están grandes. Envíaselo este disco, este estudio, porque ellos son responsables por nosotros. Ahora entienden por qué tengo muchos hijos. Estoy cuidando de mi futuro. Leí este texto y dije, Silvia, otros 2, porque los hijos, ellos nos van a cuidar. Es una bendición. Por eso en la Biblia habla, y hoy en día no es muy popular tener más que 2 hijos. Si tienes 2 hijos hoy en día, es como, wow, te aventaste. Pero no, cada hijo es una bendición. Y eso es una realidad. Todos vamos a entrar a una etapa de estar solos. ¿Y quién va a estar ahí? Nuestros hijos. Y ellos nos van a cuidar. Pues deberían, ¿ves? Es su responsabilidad de ellos. Acuérdense, papás, un día ustedes cambiaron pañales, ¿verdad? Les tocará a tus hijos hacerlo para nosotros. Esa es la realidad. No, yo no quiero. No, tenemos que hacerlo. Muy práctico esto. Esto es algo más cerca a mí en mi vida personal. Yo estoy invitando a mis papás que se vengan. Ya están grandes. Ya van rumbo a 80. Va a llegar el día que tienen que venirse a California. O yo me voy a Yuma y yo no quiero ir a Yuma. Es un calorón. Yo ya les dije, vénganse. Entonces, eso es lo que va a pasar. Yo voy a cuidarlos. Yo y Silvia vamos a cuidarlos. Es la responsabilidad de los papás, de hecho, de los hijos para cuidar a sus papás. ¿Verdad? Esa es la responsabilidad. Y número 3, relación. En versos 5 a 7, Pablo trata acerca de las viudas de una relación con Dios. Entonces, en otras palabras, si realmente es una viuda, la verdad es viuda, también es una mujer piadosa. Entonces, otra calificación. No tiene apoyo ninguno por su familia. Y número 2, es una viuda piadosa. Entonces estamos viendo que sí, Dios, esto es la palabra de Dios. No es porque es malo, ese es el orden que nos da como iglesia. Cada uno individualmente tiene la libertad de apoyar cualquier persona, pero estamos viendo instrucciones de la iglesia. Ese es el orden que Dios estableció. Sí, tenemos responsabilidad nosotros como iglesia. Viene una viuda, no tiene apoyo y también es una mujer piadosa. Entonces estamos viendo ese orden muy claro aquí. Fíjense, ¿y cómo sabemos que es piadosa? Porque tiene una relación con Dios. No es religiosa, realmente conoce a Jesús. Y se puede observar. Número 1, tiene confianza en Dios. Fíjense en verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Esta frase, espera en Dios, me encanta esto, porque es una viuda. No tiene familia, pero su confianza es en Dios. Entonces no tiene nadie, pero ella es una mujer de fe. Toda su fe, toda su confianza es en Dios. No es en el mundo, pero totalmente en Dios, todopoderoso. Entonces es algo no solo para las viudas, es para todos nosotros. Dios quiere estar en nosotros, que confiamos en Él, en todo. Confiar en Él es parte de tener una relación con Dios, ¿o no? Es caminar por fe. Confiamos en Él. Amén. Ok, hay 2 o 3.
Qué bueno. 3 que calificaron. No se cree. Puro broma. Yo sé que estamos aquí, somos familia. Y realmente eso muestra nuestra fe, ¿verdad? Que confiamos, a pesar de las dificultades, y confiamos en el Señor. Y eso es lo que debemos ver en la viuda, que realmente tiene esta relación íntima, que conoce a Jesús realmente. Noten este verso. Creo que es un verso que todo cristiano debería memorizar. Proverbios 3, 5 a 6. Algunos ya lo conocen. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sí, ya lo saben. Se trata de confiar en Él, que Él te va a dar lo que necesitas y en el momento que lo necesitas. Es confiar en Él. Segunda cosa de su relación, vemos oraciones a Dios. Entonces vemos que está confiando en Dios, tiene una relación, confía en Dios y también está orando. Fíjense, dice en verso 5, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y aquí menciona 2 tipos de oración. Fíjense, súplicas, ¿qué es una súplica? Es una petición. Tienes una necesidad y lo pides. Un nuevo trabajo, un nuevo coche, otro hijo, súplicas. Petición es personal, le pides a Dios. La otra parte es oraciones. Oraciones. Esa es la palabra más común en la Biblia cuando se habla de oración. Y lo hermoso de esto, y tomo un poco de tiempo aquí, es que esta parte de oración no estás pidiendo nada a Dios. Simplemente lo estás adorando. Eso es lo que significa oraciones. Esta palabra significa adoración. Adoración. Entonces, ¿cuándo es la última vez que has tenido un tiempo de oración, pero no pides nada? Simplemente estás adorándolo. ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo adoras a Dios sin pedir nada? Si nunca lo han hecho, te quiero recomendar que lo hagas. Es pensar en Él, meditar en Él. ¿Quién es? Es Dios, un Dios de bondad, como cantamos. Un Dios de misericordia. Dios, tú eres mi Salvador. Lo estás adorando. ¿Ves? No has pedido nada. Y eso es bueno tener ese tiempo de simplemente en adoración antes que pides algo. Ayuda que este corazón esté en una posición correcta. Antes que pides algo, dale su adoración que Él merece. Entonces esto es la viuda piadosa. Es claro aquí. Una viuda piadosa continuamente confía y sigue pidiéndole y sigue adorando a Dios. Reconoce que Cristo es todo. Cristo es su fuerza, su torre, todo en Jesús. Ahora fíjense, también vemos de su vida para Dios. Estamos hablando de la relación aquí. Fíjense en verso 6 como dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces una viuda verdadera no está viviendo por los deseos del mundo. No, ¿por qué no? Porque ella está interesada en agradar a Dios. Porque tiene una relación, realmente conoce a Dios, conoce a Jesucristo. Y hay una gran diferencia. No le interesa el mundo, solo le interesa glorificar a Dios y vivir para Él. Entonces por eso puse aquí vida para Dios. Ahora nos lleva a otra cosa. Número 4, irreprensible hacia Dios. Fíjense en verso 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces, una mujer, esta viuda piadosa, ella puede estar delante de Dios con sus manos alzadas, con confianza, porque su conciencia está limpia, porque tiene una relación. No es religiosa,
confiesa continuamente, se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Cuando Dios le habla, se rinde y por eso tiene manos limpias, irreprensible hacia Dios. Ahora fíjense algo más. Vimos respeto, responsabilidad, la relación. Ahora vemos un resultado. El resultado de no honrar las viudas. Y aquí habla fuerte la palabra. Entonces agárrense. Verso 8, fíjense. Ese es el resultado de no honrar las viudas. Verso 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Piensa de esto por un momento. Es peor que un incrédulo. Si no cuidamos nuestros papás, ¿sí me escuchan? Porque la responsabilidad es primero para nosotros. Antes que entra la responsabilidad de la iglesia, primeramente hijos, nietos, somos responsables de nuestros papás, los padres. Y si no lo hacemos, dice, es peor que un incrédulo. Es pesado esto, ¿verdad? Veo unos codos. Te dije. Es pesado. Pero la idea es esto, que un incrédulo, pues los incrédulos se cuidan. Entonces, ¿qué no un cristiano debería cuidar más? ¿Y estar pendiente más que un incrédulo? Pues hay una comparación fuerte para que veamos, wow, eso es muy importante. Hay que no jugar con la iglesia, nuestra responsabilidad. A veces lo ponemos a un lado. Ya están grandes en edad, pero Dios está pendiente de ellas, de las viudas. Y nosotros debemos estar muy pendientes de nuestra familia. Ahora fíjense, hay otro aspecto acerca de las viudas ancianas y involucra los requisitos. Hay requisitos para que reciba apoyo de la iglesia. Hay unos requisitos de las viudas. Fíjense en versos 9 y 10. Número 1, son 3 aquí. Madurez. Lo primero involucra madurez. Fíjense en el verso 9. Sea puesta en la lista. En la lista es la lista de las viudas que la iglesia estamos apoyando. Solo a la viuda no menor de 60 años. Entonces es un requisito bíblico. Dice no menor de 60 años. Pero el punto es madurez. Fíjense, número 2, otro requisito, ahí mismo en verso 9, es matrimonio. Dice en verso 9, que haya sido esposa de un solo marido. Esto no significa que se ha casado otra vez. Es igual cuando vimos el requisito de un diácono, de un pastor, un líder, es que solo su corazón, que ha sido fiel en su matrimonio. Que no hay otro varón en su corazón. Todo su deseo era para su marido. Ella fue fiel en su matrimonio. Entonces ella califica. Un hombre para ella. Fiel a su esposo. Y hay un requisito número 3 y es su mérito. Fíjense en verso 10. Dice que tenga testimonio de buenas obras. Testimonio. Entonces la iglesia conoce a esta mujer. La conoce. Porque dice que hay testimonio. Tiene testimonio de buenas obras. Y aquí vemos el detalle. Se ha creado hijos. Discipuló a sus hijos. Ella enseñó a sus hijos. Guió a sus hijos al Señor. Eso es lo que implica esto. Lo hizo. Ella cumplió con su responsabilidad como madre. Y luego, si ha practicado la hospitalidad, entonces ella es servicial. Si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, esa es una mujer sirviendo a Dios. Es muy claro. Sirviendo a Dios. Y la iglesia la reconoce. Y de repente hay un cambio en la vida, es viuda y califica.
Entonces es interesante. Personas que Dios cuida de su iglesia. Y no es que sirvimos para recibir algo, pero sí Dios cuida a su iglesia. Y las viudas que han sido fieles a sus maridos, está sirviendo, lo hace todo para el Señor, ha cuidado de su casa con sus hijos. Esta mujer es digna de recibir el apoyo. Debemos protegerlas y cuidar de ellas. ¿Qué tal la viuda que entra de la calle? Soy viuda, apóyame, iglesia. Nadie la conoce. ¿Qué harían? Ya saben la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Somos malos y decimos que no? Eso es muy práctico esto. A veces vienen personas, demandan algo de la iglesia. ¡Ay, qué malos! ¿No quieren cristianos? Digo, no es eso. No es eso. Somos mayordomos. Entran los diezmos y ofrendas y se tiene que cuidar eso. Ese es dinero de Dios. Entonces, por eso es muy importante tomar todo esto en cuenta. Porque es dinero de Dios y va a apoyo para una mujer. Una viuda que realmente es viuda. Ok, vimos la viuda anciana. Ahora fíjense la viuda joven. Verso 11 al 16. Aquí vemos instrucciones para ellas. ¿Cómo debemos nosotros ministrar a las viudas en la iglesia? Pero aquí vemos 4 razones de por qué no debemos apoyar en finanzas. Recuérdense el tema de finanzas a una viuda más joven. Es un pasaje pesado, pero hay 4 razones, fíjense. 4 razones. Número 1, su deseo podría ser en contra de Cristo. En verso 11 y 12. Su deseo podría ser en contra de Cristo. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Eso no significa que una viuda no se puede casar de nuevo, porque más abajo ya lo leímos, que dice que recomienda que mejor que se case. Entonces eso no es lo que significa. Pero algo que tenemos que entender, cuando hay instrucciones así pesadas, tenemos que entender, eso es para la, ¿cómo dice? Para la bien de esta hermana, para su bien de ella. No es que Dios es malo. Ay, ¿por qué no? Déjala, es joven. ¿Qué importa que es joven? Pero Dios sabe lo que necesitamos. Y es para su bien de ella. Por eso es mejor que se case otra vez. Porque yo cuando estaba leyendo, es como, wow, es pesado. Y sí es un texto pesado. De hecho, todo el pasaje. Porque sí hay áreas cuando wow, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en este caso? Y se debe tomar todo esto en cuenta. Pero hay otra razón. Hay otra razón. Número 2, sus palabras podrían ser contra otros. Porque mira, fíjense cómo dice en verso 13. Aquí dice, y también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Porque si una iglesia está apoyando a una viuda joven, podría que ella no se va a querer casarse. Porque aquí estoy diciendo mi apoyo, pero lo bueno para ella espiritualmente es que se case de nuevo, que tenga un marido. O si no, mira, tiene tiempo y dice que está ociosa, casa a casa, chismeando. ¿Conocen hermanas así? Aquí no, ¿verdad? Pero eso pasa, y lo vemos, lo que estamos leyendo es una realidad. Entonces, por eso digo, esos son requisitos bíblicos. Y de repente está hablando mal de otras personas. ¿Ves? Eso es lo que dice la palabra. Y número 3, para que su vida no sea dirigida a Satanás.
verso 14 y verso 15. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, creen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Entonces, esto es lo que Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo se enfrentó con esos problemas. Entonces, había casos que no estaba este orden implementado y se vio el mal resultado. Había viudas que se apartaron de Dios. Entonces, el orden de Dios es lo que queremos seguir. Entonces, no apoyando a una viuda joven, no es por ser malo, es que así le da la oportunidad, cásate de nuevo, ora, a ver quién esposo, marido te trae, nuevo marido te trae Dios. Y puede tener hijos todavía, manejar su casa. Todo esto la va a proteger. ¿De qué? De Satanás. Porque recuerden, tenemos un enemigo y él está buscando a estas mujeres que son más susceptibles. Entonces eso es para la protección de nosotros, cuidando esto. Hay otra razón. La iglesia puede aliviar a las verdaderas viudas. Por eso, y con esto concluimos, fíjense en verso 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, individuales, hermanos, hermanas, nosotros tenemos la responsabilidad de proveer por nuestros papás. Va a llegar un día, algunos ya están en esa etapa, y si lo están haciendo, Dios te está respaldando. Tenemos que hacerlo, hermanos, es nuestra responsabilidad primero. Pero va a haber casos. Va a haber casos donde la mujer no tiene ayuda, no hay nadie. Realmente es una viuda. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, juntos la cuidamos y estamos pendientes de ella para ayudar. Es todos nosotros, como ya lo mencioné, todo lo que damos sale para bendecir a otros, en este caso las viudas. Entonces no solo es el trabajo de la iglesia, es responsabilidad de todos nosotros. Piensan en esto. Lo que la iglesia da impacta lo que puede hacer la iglesia. Tenemos la responsabilidad y muchas veces este es el caso. El que da sugerencias, ¿por qué no hacemos esto? Buena sugerencia. Pero muchas veces esa persona que pide algo no da. Entonces suena muy bien tu idea, hay que orar, pero no da. Requiere recursos para pagar la luz, para pagar los aire acondicionados. Entonces, hermanos, den con gozo. Un día te va a tocar que tú vas a necesitar el apoyo. Entonces lo hacemos con fe. Yo no estoy interesado en el dinero. De hecho, yo ni sé cuánto entra aquí. Y no quiero saber. Es mejor ni saber. Pero ustedes den, si esa es tu iglesia y aquí estás creciendo, de con alegría. Créeme, Dios lo va a usar para ayudar a muchos y ser una bendición. Pero tenemos que ser sabios porque hay un balance. Porque podemos ayudar, pero realmente no estamos ayudando, estamos lastimándolos. Conocen casos así, ¿verdad? Tenemos hijos y realmente no estamos ayudándolos. Eso pasó conmigo. Una vez mi papá me prestó dinero. Ahora ya como cristiano, viendo para atrás, mi papá hizo un gran error porque no lo manejé bien. Pero mi papá pensaba que me estaba ayudando, pero realmente me lastimó. Eso es muy común. Entonces por eso como iglesia tenemos que ser sabios. O si no podemos sin querer, lastimamos a las personas. Entonces yo creo que ahora podemos ver esto, tenemos un buen entendimiento de qué realmente es una viuda, bíblicamente hablando. Y estoy contento que vemos esto, porque sí es un tema
que lo podemos poner en la práctica. Entonces, vamos a orar. ¿Qué les parece?